buenas noches, mis amados hermanos y amigos que nos siguen en esta transmisión de Noches ICFE. Bienvenidos, que el Señor les bendiga grandemente. Es verdaderamente un placer, un gozo poder compartir la palabra del Señor en esta noche. Sean todos ustedes bienvenidos. En esta noche quiero compartirles un tema al cual he titulado Un encuentro con Jesús, y vamos a estar con la Biblia abierta allí en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35, para estar leyendo unos versículos según avancemos en el desarrollo del sermón. Antes de continuar, quiero invitarles a que allí donde están cierren sus ojos y vamos a encomendar al Señor este servicio. Padre amado, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu presencia, por tus cuidados. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites el privilegio de podernos acercar al trono de tu gracia por medio de las alabanzas, por medio de la predicación de tu palabra. Y te pido, oh Padre Celestial, que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, oh Dios, y no solamente llegar, sino que produzca mucho fruto y fruto en abundancia, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, yendo a lo que el Señor nos da en esta noche, un encuentro con Jesús, vamos a conversar un poquito acerca de cómo es encontrarse, de qué manera podemos encontrarnos con Jesús. Todos necesitamos tener un encuentro con Jesús en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Probablemente hemos escuchado acerca de él por muchos años, probablemente hemos ido a una iglesia constantemente cada domingo, todos los días de nuestra vida, hemos escuchado la palabra del Señor, hemos escuchado que el Señor está con nosotros. Pero es muy importante que no solamente conozcamos acerca de Jesús, sino que le conozcamos personalmente a Él. No es solamente estar cerca del Señor Jesús, sino conocerlo personalmente. Cuando le damos a Jesús una oportunidad de entrar en nuestras vidas, todo cambia para bien. Sus vidas iban sin rumbo, no necesariamente eran personas malas, pero no fue hasta que se encontraron con Jesús que sus vidas cobraron sentido y propósito. Nosotros, cada uno de nosotros que hoy caminamos con Jesús y que hemos permitido que Él camine a nuestro lado y esté en nuestro corazón y nos ayude a encontrar ese sentido y ese propósito, un día también, como estos dos personajes de los cuales vamos a hablar en esta historia, estuvimos caminando sin saber que a nuestro lado estaba Jesús esperando para ser invitado a nuestras vidas. Eso fue precisamente lo que experimentaron muchos personajes de la Biblia y también de la historia. Sus vidas iban sin rumbo, no necesariamente eran personas malas, pero no fue hasta que Jesús los encontró, hasta que Jesús se les manifestó en sus vidas, que ellos pudieron sentir que Jesús estaba con ellos. Hoy quiero contarles sobre el encuentro que tuvieron estos dos discípulos con Jesús después de que Él ya había resucitado, y comentar también un poco acerca de lo que Jesús hizo en la vida de estos varones. Ambos discípulos iban camino del pueblo de Emaús, y es probable que hubieran partido de Jerusalén, o es probable de que después de la fiesta de los panes sin levadura hubieran salido para allí, para Emaús, o tal vez se habían detenido por algún tiempo en Jerusalén debido a toda la crisis que se estaba viviendo
por la muerte de Jesús. No sabemos exactamente, pero ellos iban camino de Emaús. El evangelista Lucas nos indica que ellos caminaban discutiendo acerca de todos los acontecimientos que se habían producido en Jerusalén relacionados con la muerte de Jesús. El autor también menciona el estado emocional de estos hombres, que era ensombrecido, que se encontraban con dudas, con tristes, con frustración, con desesperanza, porque sus corazones sentían que ese gran maestro había muerto, que el Salvador, el que ellos creían, el Salvador del pueblo de Israel, había sido muerto y estaba sepultado. Ya no había esperanza aparente para el pueblo de Israel y por ende, pues para ellos. Pero ellos lo que no sabían es que en ese momento que ellos discutían acerca de esta problemática, el Señor Jesucristo ya había resucitado y ya iba a seguir cumpliendo el propósito para el cual había venido a la tierra. En ese contexto es en que Jesús decide aparecer corporalmente al lado de los discípulos y unirse a la conversación que ellos estaban teniendo allí camino de esta población. El episodio de Emaús nos habla de cosas muy importantes que sucedieron en la vida de aquellos dos discípulos y que Jesús quiere también hacer en nuestras vidas. Entonces vamos cuidadosamente a escudriñar cuáles son aquellas cosas que el Señor hizo en la vida de estos discípulos y que también quiere hacerlas en la nuestra. La primera es, Jesús siempre toma la iniciativa. Y para ello les invito a que vayamos al versículo 13 al 16 del Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a permitirnos hacer esta lectura. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Vemos que Jesús es quien toma la iniciativa de acercarse a sus seguidores, a estos dos discípulos que iban caminando y conversando. Es Jesús quien toma la iniciativa siempre. Cristo constantemente está acercándose a nosotros de muchas maneras, a pesar de que en nuestra ofuscación, como aquellos dos discípulos, no le reconozcamos. Los discípulos no reconocieron a Jesús cuando él se les apareció. Es más, estaban tan tristes e impactados por la situación, por todo lo que estaba sucediendo, que ese era el tema de su conversación. Ellos no estaban buscando a Jesús. Ellos ya no estaban preocupados por Jesús, porque ellos creían que Jesús estaba en aquel sepulcro. Pero Jesús sí los estaba buscando a ellos, perdón. Podemos estar seguros de que no importa cuál sea nuestra situación. Perdón, me está molestando un poco la garganta. Jesús toma la iniciativa de acercarse a nosotros siempre. Es posible que nuestra realidad sea de frustración, desesperanza o incluso de pecado y de negación del Señor. Pero nuevamente es importante entender que allí, en esa circunstancia que estamos viviendo, está
Jesús presente. El Señor está allí a nuestro lado, caminando silenciosamente, mirándonos, cuidando de nosotros, más esperando a ser invitado por nosotros para que entremos para que entre a nuestra vida. Podemos entender también que porque Él nos ama y siempre toma la iniciativa de bajar a nuestra realidad y de encontrarnos en ella, es porque Él nunca nos abandona y mucho menos nos rechaza. En segundo lugar, veamos que Jesús nos encuentra en nuestra realidad. Y para ello vamos a leer los versículos 17 al 24 del Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y todavía los discípulos no podían abrir sus ojos espirituales y reconocer a Jesús. Jesús nos encuentra en nuestra realidad, cualquiera que ésta sea. El maestro se acercó a dos personas angustiadas, tristes, perdidas y carentes de esperanza al ver que todas sus expectativas personales y sobre su país habían sido frustradas. Pero así es Jesús. El Señor está dispuesto a encontrarnos donde quiera que estemos y tal como estemos. Eso es lo hermoso, eso es lo maravilloso del Señor Jesús. Él no mira cómo estamos, cómo vivimos, Él no mira nuestra frustración, sino Él busca acercarse a nosotros en toda circunstancia, en todo momento y también en todas las partes de nuestra vida. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, debes estar seguro que Cristo está a tu lado, que Él está contigo, porque Él nos encuentra en nuestra realidad. Es posible que en nuestra ofuscación no reconozcamos a Jesús. Nuestros ojos también pueden estar cerrados por muchas razones. El dolor, el miedo, la ansiedad, los problemas, el mismo pecado, todo ello nos puede bloquear e impedir que reconozcamos que Jesús ya ha tomado la iniciativa y se ha puesto a caminar a nuestro lado. Él está allí a nuestro lado, caminando, encontrándonos, y nosotros creemos que estamos solos. En tercer lugar, Jesús nos ministra con su palabra. Miremos los versículos 25 a 29.
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. En tercer lugar, como decíamos, el Señor Jesús nos ministra con la palabra de Dios. Yo sé que cada vez que escuchamos su palabra, somos ministrados. Cuando escuchamos una prédica, somos ministrados. Cuando leemos la palabra de Dios, siempre encontramos una frase, encontramos un texto, algo que habla a nuestro corazón, algo que impacta nuestras vidas. Él nos ministra por medio de la palabra. Dios siempre está evidente y cercano por medio de la palabra suya. Y como ellos mismos reconocieron posteriormente, cuando escucharon esa palabra los puso nerviosos, hizo que sus corazones saltaran en su pecho, porque Jesús trae la palabra a nuestra vida para que ella nos ministre. Y la palabra es fuente de vida eterna y nos hace que nos sintamos vivos, nos hace renacer y nos hace sentir esa fuerza que solamente la palabra de Dios puede dar a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Jesús siempre nos ministrará en nuestra necesidad. Él nunca ha prometido evitarnos el dolor, el sufrimiento, quitarnos los problemas o hacernos la vida cómoda y fácil. Él, sin embargo, sí que ha prometido estar siempre a nuestro lado y ministrarnos con su presencia, con su palabra, para sobrellevar la carga, para proveernos consuelo, para proveernos paz y esperanza. Querido hermano que me escucha, Dios está brindándote su paz. No sé por qué circunstancia de la vida estés pasando, estés viviendo en este momento, pero Jesús está dándote su palabra para llevar paz a tu corazón, para llevar esperanza y de vida eterna, y nosotros solamente tenemos que recibir esa esperanza que Él nos ofrece, que Él nos da. Jesús nos transforma, el punto número 4. Jesús nos transforma. Leamos los versículos 30 al 35. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. La palabra transformó a estos varones. La palabra cambió su desesperanza en gozo y les dio una nueva visión. Era maravilloso, era hermoso. El maestro había resucitado. Una nueva perspectiva se abría ante sus ojos. Además, no debemos olvidar algo tremendamente importante,
que es el encuentro con Jesús, convirtió a estos dos hombres en pregoneros de su resurrección. Ellos no pudieron callar, sino que tenían que ir y compartir con los demás discípulos y con todos con el que se cruzaran en el camino que el maestro había resucitado. Eso es lo que hace la palabra en nosotros cuando dejamos que esa palabra entre a nuestros corazones, cuando invitamos a Cristo que entre a nuestra vida. La palabra se convierte en el poder para nosotros testificar de Él, para compartirla, para pregonar el nombre de Cristo, para pregonar las maravillas que Cristo ha hecho en nuestra vida y que seguirá haciendo en la vida de cada uno de los que la escuchan, de los que la leen y de los que deciden invitar a Cristo a su corazón. Él nos transforma y esa transformación nos convierte en voceros de esperanza y de restauración para otros que no conocen del Señor Jesucristo. Debemos entender que es muy importante invitar a Jesús a nuestra casa, o dicho de otro modo, a nuestra experiencia de vida. Los dos discípulos de Emaús habrían podido perder toda la bendición del encuentro si no hubieran invitado a Jesús a quedarse con ellos aquella noche. Jesús ha tomado la iniciativa con los dos discípulos, pero él esperaba respetuosamente a que ellos le invitaran para poder revelarse, mostrarse a ellos. Él mismo está esperando a nuestro lado para que nosotros le invitemos y poder revelarse a nuestra vida y a través de nuestra vida. La presencia de Jesús siempre transforma las vidas y nos convierte en enviados a otros, voceros y pregoneros de la realidad de Jesús, el Señor que cambia y transforma vida, portavoces de voz de esperanza para muchos, para un mundo roto, para un mundo en crisis, para un mundo como el que estamos viendo hoy, un mundo lleno de enfermedad, de desaliento, un mundo lleno del azote de la depresión, de los afanes de la vida. Pero Jesucristo está esperando que tú y yo le invitemos para que Él tome el control de ese mundo, que tome el control de nuestras vidas. Yo no sé, mi querido hermano y mi querido amigo que me escuchan esta noche, qué situaciones estás experimentando en tu vida que requieran de la presencia de Jesús. Tampoco sé qué hay en tu vida que pueda impedir reconocer a Jesús que está caminando a tu lado. ¿Qué puedes o debes saber para invitarle a entrar en tu experiencia de vida? Tal vez hace muchos días Jesús está caminando a tu lado y golpeando a la puerta de tu corazón, pero tú no le has invitado a que entre a tu corazón. No importa si tú llevas mucho tiempo asistiendo a la iglesia, no importa si ya has aceptado a Cristo, pero si esta noche tú quieres decirle: Cristo, entra en mi vida, toma el control de todo lo que soy, toma el control de mis labios, toma el control total de mi vida, de mis pensamientos, de todo lo que soy, de todo lo que hago. Sé tú mi piloto, sé tú mi guía, Señor. Él quiere entrar a tu vida, quiere darte sentido y propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida y Dios esta noche quiere mostrar ese propósito para tu vida. Tal vez tú no lo hayas descubierto solo. Tal vez muchas veces te preguntes: ¿para qué estoy yo en la iglesia? ¿Qué es lo que hago yo en la iglesia? ¿Cuál es el propósito que tengo para estar allí? Dile esta noche: Señor, muéstrame ese propósito. Entra a mi corazón.
Entra a mi vida, Señor. Sana mis heridas. Lléname de esa paz y ese gozo que solamente tú puedes darme. Deshazte en esta noche de todo obstáculo que te impida acercarte a Jesús. Ábrele tu corazón y ten un encuentro con Jesús. Si tú en esta noche, tal vez por primera vez, quieres invitar al Señor a morar en tu corazón, a que entre a tu vida, a que te ayude a encontrar ese propósito que tiene para ti. O tal vez eres una de esas personas que por muchos meses, tal vez años, has estado en la iglesia, pero aún no has encontrado el propósito de Dios para tu vida. Pero esta noche lo has entendido y quieres orar conmigo. Yo te invito que ahí donde estás, cierre tus ojos y hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, en esta noche te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque así como con estos dos discípulos camino a Emaús, tú caminabas a su lado, nosotros sabemos, estamos seguros de que caminas a nuestro lado. Y en esta noche, Padre Celestial, queremos invitarte para que entres a nuestra vida, para que entres a nuestro corazón y tomes posesión de nuestras emociones, Señor. Padre Dios mío, en esta hora quiero brindarte, Señor, las puertas de mi corazón totalmente abiertas, oh Dios, para que a través de mí, Señor, tú puedas hablar a muchos que lo necesitan. Quiero ser instrumento en tus manos, pero sé que no lo puedo hacer sin ti, oh Dios. Entra a mi vida, Señor. Toma el control de mi vida y muéstrame ese propósito que tú tienes para mí. En el nombre de Cristo Jesús, mi amado Señor. Amén y amén.